Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi nombre es Sara, y soy una mujer de 32 años que vive en una encantadora casa en las afueras de Chicago. Estoy casada con un hombre increíble, Jack. Jack es el tipo de persona que puede entrar a una habitación y ganarse el respeto instantáneamente, no dando órdenes ni presumiendo de sus logros, sino simplemente por su presencia, integridad y éxito bien ganado. Es dueño de una próspera empresa de tecnología de la información y me trata excepcionalmente bien. Incluso después de 3 años de matrimonio, la chispa entre nosotros sigue siendo fuerte, sus ojos aún se iluminan cuando me ve, y nuestras noches están llenas de amor y pasión. No solo es financieramente seguro, sino también emocionalmente maduro, considerado y me trata con respeto y amabilidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, cometí un error terrible. Antes de Jack, estuve casada con Mike, que era como una tormenta salvaje, impredecible e increíblemente emocionante pero finalmente destructiva. Mike nunca tuvo éxito en el sentido convencional, trabajaba en empleos extraños, pasaba sus noches en salas de billar y bares, y a veces se metía en peleas. Tenía una sonrisa encantadora y traviesa que podía conquistar hasta los corazones más severos. Mike entonces y ahora es motociclista, su personaje de chico malo no era solo un acto. Era el tipo en cuero montando una Harley, metiéndose en peleas de bar, una persona que vivía al límite, siempre coqueteando con el desastre pero de alguna manera lograba recuperarse. Puede que te estés preguntando cómo me enamoré de alguien como Mike. Supongo que parte de ello fue la emoción de la imprevisibilidad, la sensación electrizante de vivir sin reglas. Pero la verdad es que era joven y fácilmente impresionable por su aparente rebeldía. Nuestro matrimonio, como puedes imaginar, fue un viaje salvaje con extremos muy altos y bajos devastadores. Terminó previsiblemente con una ráfaga de discusiones, lágrimas y mucho arrepentimiento. Cuando conocí a Jack, fue como despertar de un sueño largo y tumultuoso. Aquí estaba un hombre que era todo lo que Mike no era: estable, exitoso, maduro y respetuoso. Era la calma después de la tormenta. Me enamoré instantáneamente de él y creí que finalmente había encontrado mi cuento de hadas. Pero parece que el pasado tiene una habilidad para resurgir en los momentos más inesperados. Fue en un evento benéfico, algo que Jack y yo asistíamos con frecuencia, donde crucé inesperadamente caminos con Mike. Allí estaba, con su chaqueta de cuero desgastada en medio de una multitud vestida con trajes a medida y vestidos de diseñador, pareciendo completamente fuera de lugar pero siendo auténticamente él mismo. Su sonrisa traviesa no se había desvanecido, si acaso, se había vuelto aún más cautivadora con el tiempo. Mientras tomábamos algunas copas, viejos recuerdos resurgieron, y la emoción que una vez sentí volvió a mí. Me dejé llevar por el momento, atraída por su encanto atrevido, y ahí fue cuando sucedió: le fui infiel a Jack. Desde ese momento, me sentí abrumada por la culpa y el remordimiento. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué me permití ser influenciada por la ilusión de un pasado que trajo más dolor que placer? Mike, con su estilo de vida caótico, contrastaba fuertemente con la calma y la estabilidad tranquilizadora que Jack me proporcionaba. Jack es todo lo que deseo en un compañero de vida: es solidario, amable, fuerte y exitoso. Lo más importante, me ama y me respeta. Pero el recuerdo de esa noche con Mike me atormenta, roe mi conciencia y llena mi corazón de temor. Lo peor, creo que Jack sospecha algo. Ha estado inusualmente callado desde que llegué tarde esa noche, diciendo que perdí la noción del tiempo mientras compraba. Su silencio es abrumador y me aterra. Jack no es del tipo que confronta a alguien sin evidencia, sin embargo, puedo sentir que algo ha cambiado. Estoy en una situación difícil. ¿Debería ser honesta con Jack, arriesgando años de confianza, o debería guardar este horrible secreto, esperando que él permanezca ajeno, viviendo con esta culpa para siempre? Sé que cometí un error y lo lamento profundamente, pero estoy aterrada y realmente necesito tu orientación. ¿Cuál es el curso correcto de acción? Las cosas han tomado un giro más oscuro.
Las sospechas de Jack están creciendo, y comenzó a indagar sobre la noche en la que afirmé haber estado de compras. Sus preguntas son lógicas y razonables, del tipo que cualquiera haría si dudara de la fidelidad de su pareja, pero para mí, se sienten como flechas afiladas, cada una cavando más profundo en mi corazón lleno de culpa. Solicitó los recibos de compras, lo cual me tomó desprevenida, y rápidamente inventé la primera excusa que se me ocurrió: había pagado en efectivo y tiré los recibos. Fue una explicación débil, y su mirada escéptica dejó claro que no se la creía. Sentía que caminaba sobre hielo delgado, y era plenamente consciente de ello. Luego preguntó sobre cualquier otra evidencia de mi paradero esa noche, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Era como si estuviera siguiendo las migajas de mi mentira, acercándose lentamente a la dolorosa verdad. Murmuré algo sobre no tener mi teléfono conmigo mientras compraba, agregando otra falsedad a la fachada que se desmoronaba. Luego me sorprendió con una revelación impactante: me pidió mi inicio de sesión de Google para revisar mi historial de mapas. Mi corazón se hundió al recordar que había utilizado Google Maps esa fatídica noche. En un momento de pánico, opté por actuar a la defensiva, cuestionando su confianza y sus intenciones, lo que llevó a una pequeña discusión. No fue un momento en el que me sintiera orgullosa, pero el miedo y la culpa me tenían firmemente en su agarre, y me sentía atrapada. Él persistía, no de manera agresiva, pero decidido en su solicitud. Eventualmente, cedí, pero le proporcioné deliberadamente la contraseña incorrecta, con la esperanza de ganar algo de tiempo. Desde entonces, he estado evitando a Jack, sumergiéndome en el trabajo y los recados, cualquier cosa para mantenerme lejos de la casa y otra confrontación. Pero no puedo esconderme para siempre. Tarde o temprano, pedirá la contraseña correcta y entonces se me acabarán las excusas. Vivo con miedo. He creado un completo desastre y ahora me encuentro en una situación donde la verdad podría destrozar por completo mi mundo. Me aterra perder a Jack, perder la vida que siempre he soñado, la vida que hemos construido juntos. Me aterra la idea de que mi terrible error pueda interrumpir completamente mi vida. La culpa me consume, y el miedo de ser descubierta me paraliza. Valoro tu consejo y perspectivas. ¿Cuál es el curso correcto de acción aquí? ¿Debería confesar antes de que descubra la verdad por sí mismo, o debería permanecer en silencio y esperar lo mejor? ¿Existe incluso una manera correcta de navegar por esta situación? Lo inevitable sucedió antes de lo que anticipaba. Jack descubrió todo, no a través de una confrontación o mi confesión, sino a través del rastreo insensible de Google Maps. Vio mi ubicación en esa fatídica noche, esas 3 horas en el apartamento de Mike. Él sabía. Me di cuenta de la verdad la mañana en que me levanté temprano para prepararle el desayuno a Jack antes de su habitual viaje al trabajo, pero él ya se había ido. Todo lo que quedaba era una nota en la encimera de la cocina, una explicación dolorosa y conmovedora de que lo sabía todo, que lo había visto todo. Su abogado y los papeles de divorcio estaban en camino. Mientras leía la nota, sentí que mi corazón era estrujado en una prensa. Apenas podía respirar, y la habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. La carta se me escapó de las manos temblorosas, cayendo al suelo, reflejando el colapso de mi mundo. Me desplomé en el suelo, las lágrimas brotando de mis ojos, la dura realidad de mis acciones golpeándome como una fuerza poderosa. Intenté de todo. Lo llamé, envié mensajes de texto, escribí cartas, todo en un intento desesperado de explicar, disculparme y suplicar su perdón. Pero todo fue inútil. Jack permaneció sin respuesta, tan inamovible como una estatua. No reaccionó a ninguno de mis esfuerzos por comunicarme. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, y ahora su silencio hablaba volúmenes. Cada momento de ello sirvió como un doloroso recordatorio de la confianza que había destrozado. La actitud fría y sin emociones que adoptó hacia mí fue un fuerte contraste con la calidez y el amor que una vez mostró. Ahora estoy en busca de un lugar para alquilar. La pensión que recibo no es mucho, aunque Jack fue más que justo.
Solo cubrirá un apartamento modesto, muy lejos del hermoso hogar que creamos. Ya lo echo mucho de menos, el aroma del café fresco por las mañanas, el sonido de Jack tocando el piano, las conversaciones tranquilas que compartimos en la mesa de la cena y el sueño de comenzar una familia pronto. Esta pérdida me duele en el corazón, la visión de criar a un hijo en nuestro encantador hogar, compartir nuestro amor con nuestro pequeño, se ha desmoronado. Le he arrebatado ese sueño, a él y a nosotros. Tengo la responsabilidad no solo de arruinar nuestro presente sino también nuestro futuro. Concluyo este post con el corazón apesadumbrado, cargado por la dolorosa realización de que he cometido el error más grave de mi vida. He aprendido a través de una experiencia difícil que las elecciones llevan consigo consecuencias, algunas de las cuales son irreversibles. He perdido a Jack, el hombre que me amó a pesar de mis imperfecciones y que quería construir un futuro juntos. Ahora solo quedan los restos de un matrimonio que he desmantelado y una culpa que pesará para siempre en mi conciencia. Jack, lamento profundamente el dolor que te he causado. Desearía poder deshacer mis acciones, pero todo lo que puedo hacer ahora es aceptar las repercusiones y esforzarme por crecer a partir de mis errores. Espero que algún día puedas encontrarme en tu corazón para perdonarme, incluso si nunca podemos volver a lo que una vez tuvimos. Historia 2. Hola y gracias por revisar mi post. Estoy en una situación bastante inusual, y me preguntaba si alguien más ha experimentado algo similar. No soy la que está sufriendo aquí, son mi esposo, mis hijos y mis padres quienes tienen que lidiar con las consecuencias de mis errores pasados, y realmente lo siento por eso. Para ser directa, hace unos 19 meses, me descubrieron teniendo una aventura con un vecino casado que tiene 3 hijos. Soy una mujer de 32 años, mi esposo tiene 39, y el vecino al que llamaré Esteve para preservar su privacidad tenía 27 en ese momento. Metí la pata al comenzar esta aventura, que comenzó hace un poco más de 2 años. Aunque la aventura duró casi 5 meses antes de que nos descubrieran, estuve físicamente con Esteve solo 4 veces en total. Sé que es difícil de creer, pero juro que es verdad. Ahora permíteme abordar las preguntas sobre mi matrimonio que estoy segura de que muchos de ustedes tienen. ¿Teníamos problemas? ¿No amaba a mi esposo? ¿Era infeliz? La respuesta a todas estas es un rotundo no. Estaba increíblemente feliz y satisfecha en mi matrimonio, y amo a mi esposo y a nuestros 2 hijos, de 9 y 11 años, más que cualquier otra cosa en el mundo. Jim me llenaba emocional, mental y físicamente por completo. Era todo lo que siempre había deseado y más. Mi atracción por Esteve, que estaba en el lugar equivocado, provenía de una parte profunda de mí que se remontaba a mi primer encuentro romántico cuando tenía 18 años. Fue una atracción salvaje, muy parecida a la primera vez durante la escuela secundaria. Salí casualmente con 4 chicos, pero nada serio, solo un rápido beso al final de una cita. De hecho, los consideraba a todos como amigos, ya que todos crecimos juntos. Entonces, un día, me invitaron a una barbacoa en la casa de los padres de mi amiga. Fue allí donde conocí a Charles, que resultó ser primo de mi amiga. La primera vez que lo vi, quedé cautivada. En ese momento, él tenía 20 años, y yo tenía 18. Desde el momento en que nos conocimos, no pudimos dejar de mirarnos. No puedo explicarlo, pero había una atracción innegable que me atraía hacia él como un imán hacia el metal. Entablamos una conversación en la barbacoa, pero él tuvo que irse a trabajar, así que intercambiamos números de teléfono. Al día siguiente, que era un domingo, nos encontramos para tomar helado por la tarde y dimos un paseo. Hablamos durante horas, completamente absortos el uno en el otro, y luego empezamos espontáneamente a besarnos. Me invitó a su apartamento, y allí tuve mi primera experiencia íntima. Fue como magia, incluso mejor de lo que había imaginado. Algo en Charles me emocionaba de una manera que me hacía querer darle cada parte de mí. Incluso hoy, no puedo encontrar las palabras para describirlo. Fue algo subconsciente,
y no pude resistirme. Aparte de la conexión física, no teníamos absolutamente nada en común. En realidad, no éramos una buena pareja. Terminé las cosas con Charles 11 meses después cuando la pasión inicial se desvaneció. Un año después, conocí a mi ahora esposo, Jim. Si bien la chispa inicial no fue tan fuerte como lo fue con Charles, con el tiempo, desarrollé un amor profundo por Jim que superó todo lo que había experimentado. Jim cumplía todos mis criterios, y supe que era el indicado para mí. Nos casamos un año después, y nuestro matrimonio nos brindó 13 años de felicidad hasta que lo arruiné. Fuimos bendecidos con 2 increíbles niños que son el vivo retrato de su papá y tienen su maravillosa personalidad. He compartido estos detalles porque son relevantes para explicar por qué comencé la aventura con Esteve. Esteve y su esposa, a la que llamaremos Marche, se mudaron a nuestro vecindario. Eran la pareja más joven de la comunidad y fueron recibidos con calidez por todos. Curiosamente, mi esposo y yo éramos la segunda pareja más joven, ya que el resto de nuestros vecinos estaba en sus 40, 50 y algunos en sus 60. Esteve y Marche fueron invitados a un picnic del vecindario, y fue allí donde él y yo cruzamos miradas por primera vez. Esteve se aseguró de que obtuviéramos un buen trato del vendedor y aseguró una excelente financiación para nosotros durante el proceso de cierre. Esteve y yo seguimos intercambiando miradas, aunque mi esposo no se dio cuenta. Unos días después, tuve que llevar el vehículo de regreso al concesionario para instalar unos guardabarros, y fue durante esa visita que Esteve y yo tuvimos nuestro primer encuentro inapropiado. Cuando me vio en la sala de espera, se acercó a saludar. Luego me invitó a su oficina porque tenía algunos detalles adicionales de financiamiento que discutir. Nos sentamos, tomamos café y empezamos a hablar, muy parecido a lo que hice con Charles. De repente, soltó que quería tener una conversación privada conmigo sobre sus sentimientos. Mencionó sentir una conexión fuerte y notó que yo lo miraba intensamente. Admití sentir algo también, pero sabía que estaba mal. Reconoció que estaba mal, pero no le importaba y expresó su deseo por mí. Avanzando rápido hasta la mañana siguiente, tuvimos nuestro primer encuentro íntimo en su casa después de que nuestros hijos se fueron a la escuela y nuestras parejas se fueron al trabajo. Por cierto, mi esposo Jim tiene un buen trabajo y Marche es una enfermera práctica con licencia, LPN. Como mencioné, Esteve y yo solo tuvimos relaciones físicas 4 veces durante todo el periodo de 5 meses. No hubo absolutamente ninguna conexión emocional entre nosotros porque yo amaba a Jim y Esteve amaba a Marche. Lo que teníamos era puramente físico, y tengo que ser honesta, no se comparaba con lo que tenía con mi esposo, ni siquiera cerca. Sin embargo, era prohibido, lo que lo hacía emocionante y arriesgado, supongo. Mirando hacia atrás ahora, creo que ser ama de casa durante 11 años me hizo anhelar la atención que recibía de este hombre más joven y atractivo. Pensé que podría tener esta aventura secreta por un tiempo y aún mantener un matrimonio amoroso y satisfactorio con mi esposo. Todas esas ideas se vinieron abajo una mañana de jueves hace 19 meses. Fue cuando Esteve y yo fuimos descubiertos en la cama de su casa por la madre de Marche. Ella entró mientras estábamos completamente involucrados y comenzó a gritar enojada de inmediato. Le dio una bofetada y arañó a Esteve en la cara, dejando una profunda herida con sus uñas. También me golpeó en la mandíbula y arrancó trozos de mi cabello antes de que pudiera agarrar mis ropas y salir de la casa. Cuando regresé a mi propia casa, estaba completamente impactada por lo que acababa de suceder, y la realidad de mis acciones me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que mi matrimonio perfecto con Jim estaba alterado para siempre y podría terminar debido a esto. Me senté en silencio durante un par de horas, simplemente mirando las paredes, preguntándome cómo le comunicaría la noticia a mi esposo. Eventualmente, decidí llamarlo y dejarle un mensaje urgente. Le dije que había algo muy importante que necesitaba discutir. Él no respondió, así que le envié un mensaje de texto, pero tampoco obtuve respuesta.
En ese momento, sospeché que Marche o tal vez incluso Esteve probablemente se habían puesto en contacto con él. Unos minutos después, Marche y su madre llegaron a nuestro porche delantero, golpeando la puerta y la ventana de la bahía, gritándome que respondiera. No lo hice. Estaban gritando palabras ofensivas e insistiendo en que sabían que estaba adentro, instándome a desbloquear la puerta. Sentí un miedo intenso y una profunda vergüenza. Afortunadamente, mis hijos estaban en la escuela durante todo esto. Finalmente, se fueron, y me acosté en el sofá, derramando lágrimas. Me quedé dormida brevemente y me desperté cuando escuché cerrarse una puerta de automóvil en el camino de entrada. Me apresuré al baño para salpicarme agua en la cara y revisar mi apariencia en el espejo antes de regresar a la sala para saludarlo cuando llegara. Sin embargo, él no entró. En cambio, vi a través de la ventana que se dirigía hacia la casa de Esteve y Marche. Lo observé mientras se dirigía allí y pasó casi 3 horas antes de regresar a casa. Cuando regresó, traté de abrazarlo, pero mantuvo su distancia. Comencé a disculparme, pero él me informó que no podía aceptar mis disculpas e insistió en que me fuera inmediatamente. Colapsé en el suelo sollozando y suplicando, diciéndole que no quería irme, pero él se mantuvo firme. Luego llamó a mi madre e informó sobre mis acciones, pidiéndole que viniera y me recogiera. Mi mamá llegó, ofreció sus disculpas a Esteve, y me persuadió para que volviera a su casa por esa noche. Ella me ayudó a recoger algunas ropas y me fui mientras le preguntaba a Jim entre lágrimas cómo explicaría esto a los niños. Él me aseguró que lo manejaría, y me fui sintiéndome desolada y avergonzada. Esa noche, llamé a Jimmy. Para mi sorpresa, respondió. Cuando lo hizo, simplemente me saludó y luego se quedó en silencio. Me identifiqué y expresé mi profundo arrepentimiento y la promesa de que nunca repetiría tal error. También prometí pasar el resto de mi vida intentando compensárselo. Jim no respondió y solo preguntó si tenía algo más que decir. Respondí con un no e indagué sobre sus sentimientos. Él respondió con un «¿Sabes cómo me siento?» y comencé a llorar. Luego sugirió que me quedara en casa de mis padres durante un par de semanas antes de regresar a casa. Acepté a regañadientes, pero pregunté cuándo podría verlo a él y a los niños nuevamente. Respondió que no quería verme en este momento, pero acordó tener una breve llamada telefónica conmigo todas las noches a las 9 p.m. Nuestra primera llamada terminó conmigo diciendo, «Te amo», y Jim simplemente colgando sin responder. La llamada de la siguiente noche transcurrió de la misma manera, conmigo disculpándome y Jim permaneciendo en silencio hasta que terminé de hablar. Luego soltó una bomba: quería el divorcio. Escuchar esto me devastó, y le rogué por otra oportunidad. Se negó y mencionó que sabía que tendría que dividir sus bien ganados activos en un divorcio. Sin embargo, en la siguiente respiración, dijo que me daría todo lo que poseía si simplemente desaparecía y lo dejaba a él y a los niños en paz. No podía creerlo y le dije que no lo decía en serio, pero él insistió en que sí. Terminamos la llamada, y lloré toda la noche. Comencé a pensar en formas de hacer que se quedara e ideé un plan para ofrecerle un acuerdo postnupcial que lo favorecería en gran medida, esperando que no lo rechazara. Todo lo que quería era una segunda oportunidad para demostrarle mi amor, sin importar el costo. Durante la siguiente semana, mientras Jim consultaba con su abogado de divorcios, yo me reunía con un abogado de divorcios. Me reuní con un abogado de divorcios yo misma, no para prepararme para el divorcio, sino para crear un acuerdo postnupcial para presentarle a Jim antes de recibir los papeles de divorcio. Visité a 4 abogados diferentes antes de encontrar uno especializado en acuerdos postnupciales y dispuesto a redactar un acuerdo tan sesgado. Es un acuerdo sesgado porque mi esposo recibiría la mayoría de los beneficios a cambio de permanecer casado conmigo durante un periodo específico, dándome la oportunidad de reconstruir nuestro amor. Desafortunadamente, el abogado de Jim preparó los papeles de divorcio en solo 11 días, y fui notificada con ellos en la casa de mis padres 2 días después. Hice que sirvieran a Jim con el acuerdo postnupcial propuesto.
Tuvimos una conversación esa noche después de que leyó la propuesta. Parecía algo sorprendido por lo que había ofrecido, y por primera vez en las últimas 2 semanas, percibí a la persona cariñosa que conocí en lugar del hombre enojado y emocionalmente distante que había sido. Financiera y personalmente, este acuerdo es una clara victoria para Jim y una oportunidad para que yo demuestre mi valor ante él. No entraré en detalles específicos sobre el acuerdo postnupcial, pero puedo confirmar que permite a Jim retener la mayoría de nuestros activos matrimoniales si permanecemos casados y viviendo juntos durante al menos 30 meses. Además, si alguna vez fuera infiel de nuevo y nos divorciáramos, renunciaría a cualquier reclamo sobre nuestros activos matrimoniales, lo que significa que no recibiría nada y renunciaría a cualquier derecho a pensión alimenticia o manutención de los hijos. El acuerdo también me obliga a conseguir un trabajo a tiempo completo en los próximos 6 meses y comenzar a contribuir a los gastos de nuestro hogar. Por último, le permite a mi esposo la opción de ver a otras mujeres si así lo desea durante el resto de nuestro matrimonio. Sé que Jim nunca engañaría, simplemente no está en su naturaleza. Pero quiero que sepa que lo amo lo suficiente como para darle esta elección. Para mi sorpresa y felicidad, Jim aceptó la oferta, pero con una condición adicional. Quería una cláusula que indicara que no había requisito para que fuéramos íntimos físicamente o compartiéramos intimidad conyugal durante el resto de nuestro matrimonio. Me sentí un poco triste e insegura al respecto, pero eventualmente acepté porque creía que con el tiempo podría recuperar su respeto, confianza y amor apasionado. Sin embargo, las cosas no han resultado como esperaba, y por eso comparto esto. Ahora llevamos 17 meses y medio en lo que llamo nuestro segundo matrimonio, pero nuestra relación se siente más como si fuéramos compañeros de casa criando a nuestros hijos. No me malinterpreten, estoy agradecida todos los días por la segunda oportunidad que se me ha dado, pero lo que tenemos no se parece realmente a un matrimonio tradicional. Es más como 2 individuos divorciados viviendo juntos. Desde mi aventura, Jim no ha mostrado ningún afecto hacia mí, en absoluto, ni siquiera un simple beso o abrazo. No me deja acercarme para ningún tipo de afecto, aunque ocasionalmente logro colar un abrazo y un beso antes de que me lo impida. Puedo notar que no le gusta, así que no lo hago muy a menudo. Además, insiste en que me someta a pruebas mensuales de ETS en casa. Además, desde la aventura, Jim se niega a salir en público conmigo, incluso a reuniones familiares. Cuando nuestros hijos tienen juegos, nos turnamos para asistir. Cuando me toca a mí, Jim va a los juegos pero no se sienta conmigo. En cambio, generalmente se para en la línea lateral con otros padres y actúa como si yo no estuviera allí. La única vez que salimos juntos es cuando salimos de la ciudad o vamos de vacaciones, lo cual hacemos bastante frecuentemente. Jim se niega a mudarse del vecindario a menos que reciba un ascenso que requiera que se traslade. Si eso no sucede, su plan es quedarse en nuestra casa actual hasta que nuestros hijos terminen la escuela secundaria. A los niños tampoco les gustaría mudarse porque todos sus amigos viven a una corta distancia de nuestra casa, al igual que los amigos de Jim. Desde la aventura, he perdido todas las amistades que tenía en nuestro vecindario. Steve y Marche se divorciaron 8 meses después del día del descubrimiento de Day, pero Marche y sus hijos aún residen en la misma casa al final de la calle. Las mujeres en el vecindario con las que solía ser cercana esencialmente han cortado lazos conmigo y me responsabilizan de romper su familia. En consecuencia, mi hogar se ha convertido en algo así como una prisión. Cuando estoy aquí, rara vez salgo al frente y mayormente me quedo dentro o en mi patio trasero cuidando mis jardines. Mis hijos están frecuentemente afuera y por el vecindario o tienen a sus amigos en nuestra casa, incluidos los hijos de Marche y Steve. Afortunadamente, no ha cambiado mucho en su mundo. Jim sigue una rutina similar. Es buen amigo de los hombres del vecindario. O bien vienen a nuestra casa, donde disfrutan de puros y bourbon en nuestro porche trasero por la noche, o él está en las casas de alguno de ellos. La rutina diaria de Jim generalmente implica ir al trabajo, ir al gimnasio y luego regresar a casa. Él prepara sus propias comidas y rara vez cena con nosotros.
Se niega a comer cualquier cosa que yo cocine, aunque se coló algunas galletas que hice el otro día. Los fines de semana, él cocina su propia comida y solo come lo que cocina, evitando mis platos. Las cenas de los días de semana que comparto con mis hijos han sido una experiencia maravillosa de unión para nosotros. Prefieren cenar poco después de llegar de la escuela, así que los tres generalmente cenamos alrededor de las 4 p.m. Yo tengo todo preparado, y ellos ayudan a poner la mesa, colaboran en la preparación final de la comida y ayudan con la limpieza después de la comida. Realmente valoro este tiempo porque nos ha acercado y les ha enseñado habilidades importantes para la vida. También ayudan en el jardín, donde hemos creado un espacio fantástico en nuestro patio trasero con paisajismo. Entonces, para resumir, algunos aspectos de mi vida son realmente positivos, mientras que otros son bastante desafiantes. Supongo que esta es una larga manera de preguntar si crees que debería continuar este matrimonio tal como está o si debería liberar a Jim ahora y proporcionarle los beneficios financieros como si hubiera permanecido conmigo. En el fondo, sé que no está feliz. ¿Cómo podría estarlo? Es evidente que ya no me ve como su esposa o amante, sino como un copadre, en lo cual ambos somos excelentes, por cierto. Amo profundamente a Jim y cargaré con la carga de lo que le hice por el resto de mi vida. No deseo nada más que volver a la relación amorosa que teníamos, pero no estoy segura de que esté dispuesto a llegar allí con nosotros. Por favor, házmelo saber tus pensamientos sobre lo que debería hacer. Apreciaría mucho cualquier sugerencia sobre cómo puedo recuperar con éxito el amor y la confianza de mi esposo después de una traición tan evidente. 7 semanas después. He vuelto para proporcionar una actualización sobre mi situación. El mes pasado, siguiendo el consejo de muchos de ustedes, tomé la decisión de mudarme temporalmente de nuestra casa para darle a nuestro matrimonio un espacio. Aseguré un alquiler a corto plazo para un apartamento amueblado cerca, y he estado viviendo allí desde entonces. Aunque extraño estar en la misma casa que mi esposo y mis hijos, junto con mis jardines, ha sido algo de alivio alejarme de ese vecindario. Hay tantos recuerdos dolorosos y vibraciones negativas allí, todos los cuales sé que son culpa mía. No estoy dando excusas por lo que he causado. Cuando informé a Jim de mi decisión, pareció sorprendido y algo entristecido, haciendo numerosas preguntas. Su reacción me transmitió mucho, indicaba que aún tiene sentimientos por mí, y pude verlo en sus ojos. Recojo a mis hijos después de la escuela, y vienen a mi casa a cenar y pasar la noche algunos días a la semana. Jim y yo somos flexibles al respecto, y los niños saben que pueden ir y venir como quieran a cualquiera de los dos lugares. El problema principal al que me enfrento ahora es que, dado que ya no estoy en casa, no veo a Jim muy a menudo. Tampoco estoy en posición de hablar con él en persona, así que termino llamándolo con preguntas triviales varias veces a la semana solo para mantenerme en contacto. Hemos tenido varias conversaciones extensas sobre varios temas recientemente, lo que es otra señal de que todavía se preocupa por mí. Sé que todavía lo amo. 5 meses desde la última actualización. Me he abstenido de regresar para proporcionar una actualización porque quería permitir suficiente tiempo para ofrecer una perspectiva completa de mi situación. ¿Qué viaje ha sido? Ha sido una montaña rusa real, la vida ciertamente tiene sus altibajos. Primero, el lado negativo, después de 2 años de nuestro segundo matrimonio, Jim tomó la decisión de que sería mejor para nosotros divorciarnos. Jim mencionó que aunque todavía le importo y podría considerar reavivar una relación romántica en el futuro, cree que no puede hacerlo mientras sigamos legalmente casados. No entiendo completamente lo que quiere decir, pero explicó que es algo psicológico. Compartió que mientras permanecimos casados, sentía un sentido de falta de respeto y traición, pero después del divorcio, cree que puede dejar ir esos sentimientos. Lo comparó con volver a salir y me aseguró que saldremos para conmemorar nuestro divorcio el día que se haga final, posiblemente incluso pasando la noche juntos. Me di cuenta de que esto podría parecer una forma inusual de divorciarse sin culpa por su parte, pero estoy dispuesta a aceptarlo si significa que puedo tener a este hombre en mi vida como mi pareja, amante y amigo.
Si nos reconectamos, Jim dejó claro que nunca nos volveremos a casar. Él cree que si nos amamos de verdad, no es necesario un contrato formal. Estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero desearía que hubiera una manera de que él pudiera hacer esto sin divorciarse de mí. En cuanto al divorcio en sí, estoy permitiéndole voluntariamente conservar 3/4 de nuestros activos matrimoniales, aunque no cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo prematrimonial. Además, no buscaré pensión alimenticia ni manutención infantil de él. Entiendo que puede haber mujeres que lean esto y me critiquen por ser tan generosa, pero creo que merecía el dinero, y él hubiera dado voluntariamente toda su fortuna si me hubiera mantenido fiel. Estoy contenta con esta elección, incluso con el acuerdo reducido. Tendré los medios para vivir cómodamente durante al menos los próximos 8 años sin necesidad de trabajar, aunque actualmente estoy empleada, por lo que mi situación financiera es aún mejor ahora. En conclusión, quiero expresar mi gratitud a aquellos que respondieron a mis mensajes. No tienen idea de cuánto sus palabras influyeron en mis decisiones y me ayudaron a superar este periodo desafiante. Antes de concluir, me gustaría ofrecer algunos consejos a las mujeres que, como yo, luchan por controlar la tentación. Mi consejo para ustedes es simple: resistan, no cedan. La emoción del momento no vale el riesgo. Si les resulta difícil contenerse, consideren buscar ayuda profesional. Les aseguro, por experiencia personal, que la emoción fugaz no vale la pérdida a largo plazo del amor, el respeto y la confianza.